Bueno, eh, estábamos hablando entonces, para aquellos que quizás, no sé si alguno se habrá conectado ahora recién, esperemos tener mejor conexión ahora, si no igual me avisan. Gracias por la paciencia. Estamos viendo el paso 4 de era animándonos unos a otros. Y vieron que al inicio de ese punto tenemos un verdadero y falso, ¿no? Vamos a ver, después de haber visto lo que vimos, de haber considerado los versículos bíblicos y demás, ¿qué diríamos con esta afirmación? Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué piensan? Nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero, verdadero, buenísimo. Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros. Falso. Es falso. Hablamos bien. No solo nuestros hechos, también nuestras palabras pueden animar a otro. Y por último, pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle. Verdadero. 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 Genial. Y yo me había notado algo acá, no sé, capaz que podemos dar 2 minutitos a esto nomás, pero capaz que alguien quiera compartir, ya Lidia hoy compartió algo. Ustedes tienen, antes de que termine la página 13, allí en los apuntes, en la parte número 13 justamente, que habla acerca de la palabra de Dios, cómo nos anima. ¿Alguien quiere compartir un pasaje que últimamente le haya animado de la palabra de Dios? ¿Algo que haya sido de ánimo para ustedes? ¿Alguno tiene algo que quiera compartir? ¿Nora? Sí, estoy. Pensé que habías querido activar que querías compartir porque hizo el micrófono como... Yo quería compartir. Sí, ¿Silvita? te escuchamos. Sí. Sí, Silvia. Nosotros el fin de semana tuvimos retiro de damas. No sé si alguna hermana que acá de Montevideo, de Uruguay, participó, tuvimos un retiro virtual de damas. Y fue muy edificante la palabra porque en recordar muchas promesas que Dios nos ha hecho, ¿no? Que muchas veces con el día que andamos apurados, que estamos acá, que allá, no recordamos y siempre vemos el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno. Entonces, a veces no somos tan agradecidos como debiéramos, y eso, la verdad que recordar el sinfín de promesas que hay en su palabra nos animó a mí y sé que a muchas hermanas que están pasando momentos difíciles de enfermedad y traer a nuestra memoria, recordar, ¿no? De tantas promesas que Dios nos hace. Entre ellas que siempre nos cuide, que está con nosotros en todo momento, ¿no? Y eso fue edificante y fue bueno para mí y para muchos que están, lamentablemente, estamos en la iglesia pasando un periodo de mucha enfermedad, y hay muchas hermanas enfermas. Y fue bueno tiempo del retiro por Zoom, con sus beneficios, porque muchas hermanas que no pueden moverse pudieron participar. Amén. Amén. Qué bueno, ¿no? Porque justamente estamos hablando de animarnos, ¿no? Y sin duda, Silvia, tú nos contás cómo fue de ánimo para vos la palabra de Dios. Y hermanos, que podamos, yo no sé ustedes, pero vieron que la tendencia natural nuestra es cuando estamos desanimados, no agarramos la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Y cuando más necesitamos agarrar la Biblia es cuando estamos desanimados. Entonces que Dios nos ayude a eso, ¿no? A tener nuestra Biblia siempre y especialmente en los momentos difíciles de desánimo. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, vamos al tema 5, de los unos a los otros, que es sirviéndonos unos a otros. Y sin duda todos los temas son importantes y este no deja de serlo, ¿no? De servirnos unos a otros. Otro mandato que Cristo nos ha dado para vivir la vida cristiana. Va a decir ahí Gálatas 5:13, el texto que tenemos que memorizar para la próxima.
va a salir ahí y sale una imagen también. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Dios nos llamó a ser libres. No al libertinaje, sino a libertad. No a vivir como nos plazca, no a vivir de la manera que se nos antoje, dar rienda suelta a nuestras pasiones, como dice en el apunte, sino que vivamos en esta libertad no como ocasión para el pecado, para vivir según mis deseos pecaminosos, sino para servir por amor a otros. Que usemos esta libertad. Tenemos la libertad de vivir, divertirnos, disfrutar, sí, y está bien eso, cuando lo hacemos en una manera sana. Pero también pensemos en que nuestra libertad también sirve para servir a otros. Y no dice simplemente servir a otros, sino dice servirnos por amor. Hay una razón por la cual servimos, y es por amor. Y como quien dice, esto nos hace volver al primer punto que vimos, ¿no? En la primera clase, es el tema de amarnos unos a otros. Debemos servirnos, y lo que nos debe mover el motor de nuestro servicio debe ser el amor. Cuando servimos a Dios y decimos que servimos a Dios, bueno, el motor de nuestro servicio debe ser el amor. Cuando servimos a nuestros hermanos, lo que impulsa ese servicio debe ser el amor. Alguien dijo así, el servicio es amor puesto en acción. Si quieren, pues lo pueden anotar por ahí. El servicio es amor puesto en acción. ¿Cuándo veo el amor? Cuando veo a un hermano sirviendo a otro. ¿Cuándo veo el amor? Cuando sirvo justamente supliendo una necesidad de mi esposo, mi esposa, de mis hijos, de algún familiar, de mi hermano en Cristo. Qué lindo que es cuando algún hermano vemos que está pasando por dificultad, como decía la hermana, quizá de enfermedad, y alguien puede ir y visitarlo, o puede ir y dejarle una ofrenda, o puede ir y dejarle un plato de comida, un tupper con comida que ha preparado para la familia, o si hay un hermano que está internado en un hospital, puede ir a quedarse con él una noche. Todas esas son maneras de mostrar el amor a través del servicio. Somos alentados a usar la libertad que tenemos en Cristo para servir por amor. Dice ahí, el punto 2, el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo 14, si lo leyéramos de Gálatas, si quieren se los leo, 5:14, va a decir, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios se cumple amando a mi hermano. ¿Sí? Y no solamente amándolo, sino amándolo como a mí mismo. Que lo que a mí me gustaría que sucediera conmigo, yo lo realizo con mi hermano. Dice ahí, el siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio va demostrando nuestro amor. ¿Sí? Y ahí están ligados. Y es cierto, porque nuestro amor nos impulsa al servicio. Y aquel de afuera que ve nuestro servicio se da cuenta del amor que tenemos hacia nuestros hermanos o el amor que tenemos hacia aquel que recibe el servicio. Vamos a leer Mateo 20, del 26 al 28. Lo tenemos ahí en la próxima diapositiva. Mateo 20, 26 al 28. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto obviamente lo dijo el Señor Jesucristo, y era una enseñanza que le estaba dando a sus discípulos. En un momento más vamos a ver qué difícil que era para sus discípulos que entendieran esto. Dice, entre ustedes no va a ser así, y no solamente entre los discípulos, sino en la iglesia. Entre ustedes, mis seguidores, entre aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, comprados por sangre, siendo llamados ahora hijos de Dios, aquellos que somos miembros de la iglesia de Cristo. Entre nosotros no tiene que ser así. No tiene que ser como sucede en el mundo, que aquel que es el primero, que es el líder, es servido por los demás. No, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser el servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. En otras versiones dice, será siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Está hablando que lo que engrandece
en la iglesia, lo que engrandece en Cristo. En la vida cristiana lo que nos hace en grandes para Dios no es ser mejor líder, más capaz, mostrar todo lo que sé, sino el servicio. El servicio muchas veces silencioso hacia mis hermanos, aquel que sirve a otros. Dice ahí versículo 4, parte 4, y eso es más que nada para que lo llenen ustedes, pero dice, ¿qué diría usted a la persona que se interesa solamente en su propio bien? ¿Y qué debe alcanzar para mejorar su vida? Bueno, seguramente le diríamos que debe servir a otros. Hay un dicho también que escuché hace mucho tiempo, que quizás hasta lo quieren anotar, yo me lo anoté, dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una gran verdad. Porque cuando encontramos mayor significado, mayor realización, cuando servimos a otros, cuando podemos dar a otros, cuando vemos que otros son favorecidos por algo que yo puedo hacer por los demás. Y ahí nos sentimos llenos. Es como que el Espíritu Santo nos llena el corazón, de saber que pudimos ser útiles en la mano de Dios y ser de bendición a un hermano. A través de un servicio, cualquiera sea, grande o pequeño. Pero qué lindo que es esto. Por eso se cumple aquella ley que dijo Pablo en Hechos, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Y qué lindo es cuando puedan recibir nuestro servicio, cuando podemos dar nuestro servicio. Hay un título aquí en los apuntes, Aprendiendo por el ejemplo de otros. ¿Cómo aprendemos a servir? Bueno, por el ejemplo de otros, y básicamente vamos a ver, dale un clic más, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dale otro más. Antes de leer Juan capítulo 13, que si recordamos lo que sucede en Juan capítulo 13, tenemos cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. Pero para entender un poquito por qué llegó el momento en que Jesús hizo esto, por qué el Señor Jesús llegó a lavar los pies a sus discípulos, bueno, quizá tendríamos que ir un poquito más atrás en el Evangelio, o en los Evangelios, y sin que pierdan, si ya buscaron Juan capítulo 3, no lo pierdan, 13, perdón, no lo pierdan, ténganlo ahí, pero vamos a ir un segundito a Marcos. Marcos capítulo 9. Vamos hasta Marcos capítulo 9, verso 9. Cuando sucede Marcos 9, en el título de Marcos 9 dice la transfiguración, cuando el Señor Jesús frente a Pedro, Jacobo y Juan, frente a ese círculo cercano que tenía de esos 3 discípulos, se transfigura frente a ellos, les muestra su gloria allí en ese monte. Dice que ellos subieron a un monte alto, que quizás por la mitad de ese monte se quedaron el resto de los 12, y el Señor Jesús se transfigura frente a ellos. Y fíjense el versículo 9 del capítulo 9, y descendiendo ellos del monte, el Señor Jesús con estos discípulos, después de su transfiguración, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El Señor Jesús les mandó claramente, no lo digan. Pero ya notamos que entre los discípulos había cierta competencia, ciertos celos. Quizá los otros 9 dirían, ¿por qué Pedro, Jacobo y Juan subieron? ¿Por qué no fuimos todos? ¿Por qué ellos? ¿Qué tienen de especial? Tienen coronita, como decíamos hoy, ¿no? Ahora vamos a ver capítulo 9, verso 33. Porque ellos estaban en el norte del país. Y llegando a Capernaum, verso 33, Capernaum era donde estaba la base del Señor Jesús, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, en Galilea, era la ciudad donde más actividad tenía, y era la ciudad donde vivía Pedro. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, o en una casa, les preguntó, ¿qué disputabais? ¿Por qué se peleaban entre vosotros en el camino? ¿Por qué venían peleando, en palabras actuales? Versículo 34, mas ellos callaron, hubo un silencio sepulcral. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos esperaban que el Señor Jesús fuera nombrado rey sobre toda la nación. Y ellos querían saber quién iba a ser el mayor en su reinado. Versículo 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el siervo o el servidor de todos. Y uno diría, bueno, con esta lección les alcanzó a los discípulos. Ya está. Ya con esto seguro aprendieron la lección. Pero no. Vamos ahora al capítulo 10 de Marcos. Cuando llegamos al capítulo 10 de Marcos, versículo 33,
faltaba ya una semana apenas para que el Señor entregara su vida en la cruz. Fíjense versículo 33. Dice, perdón, 32. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y que ella les había dicho que iba a padecer por causa de los judíos, y sabía la oposición tan grande que había por los líderes religiosos. Y el 33 dice, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Se los anticipó el Señor Jesús, por eso iban con miedo. Pero mientras iban caminando, quizá esto no les quedó mucho en la mente, pero les quedó, Jesús va a ser rey. Entonces, versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagan lo que te pidiéremos. Versículo 36, él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, cuando seas rey, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Cuándo escucharon esto los demás? Estaban pidiendo, como quien dice, Señor, queremos ser favorecidos por encima de los demás. Queremos estar por encima de los otros. Queremos que uno sea tu primer ministro y el otro el segundo en tu reinado. Y entonces, versículo 41, dice, cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Se despertó una bronca bárbara entre ellos. Diciendo, mirá, Juan y Jacobo nos quieren serruchar el piso, diríamos hoy. ¿Sí? Quieren pasar por encima nuestro. Quieren, de alguna manera, convencer al Señor para estar sobre nosotros. Y entonces ahí el versículo 42 dice, mas Jesús llamándoles les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes, y otra vez les vuelve a dar la misma lección. En la iglesia, entre ustedes, no será así, sino que el que quiera ser el primero tiene que ser siervo de todos. Y uno diría, ahí ya les alcanzó. Falta una semana, tendrían que haber aprendido la lección. Pero no. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 22. Y Lucas 22 nos relata la institución de la cena, de la última cena. Y allí estaban los discípulos. Y si alguna vez pudiste estudiar en profundidad qué era lo que ellos celebraron esa noche, ellos celebraron la Pascua judía. Era el momento en que ellos celebraban como cada año, durante cientos de años, desde que fueron liberados de Egipto, celebraban la Pascua. Solamente que en medio de la Pascua el Señor Jesús instituyó la Cena del Señor, que sería una de las ordenanzas de los mandamientos para la iglesia hasta que Él venga. Dentro de esa misma festividad judía, el Señor hizo algo diferente, aparte. Pero para ellos era celebrar una Pascua más. Una Pascua más, quizá la Pascua que iba a ser la Pascua previa que Él fuera nombrado rey. Y entonces dice versículo 22 capítulo 22 de Lucas, versículo 23, vamos a leer, dice, hubo también entre ellos una disputa, estaban sentados en la mesa, hermanos, estaban ahí en el medio de la cena. Hubo también entre ellos una disputa, una pelea, sobre quién de ellos sería el mayor. Otra vez, parecía que estos discípulos cabezones no aprendían. Otra vez. Pero él, disputando sobre quién sería el mayor. Versículo 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Aún en esa misma noche, en esa noche de la cena, creemos que quizá esto que sucedió al comienzo. ¿Y saben quizá por qué sucedió? Porque se estaban peleando a ver en qué lugar se sentarían. Si pudiéramos relatarlo ahora, pero no tenemos todo el tiempo, ellos se sentaban para celebrar la Pascua alrededor de una mesa bajita. Una mesa baja muy cerca del piso, se recostaban sobre almohadones, sobre el lado derecho de su cuerpo, de tal manera, perdón, sobre el lado izquierdo, de tal manera que ellos apoyaban su cuerpo sobre el lado izquierdo y la mano derecha la usaban para tomar la comida. Ellos no usaban cubiertos, sino que se pasaban el plato y recogían con sus propios dedos de la comida. La mesa, en la cabecera de la mesa no se sentaba nadie, sino que era dejado un espacio aparte, sin mantel, para ahí poner las diferentes cosas, los diferentes implementos, ya sean las copas, los platos con la comida, el vino que sería servido, para que los comensales disfrutaran de la cena. Estamos pensando en la Pascua.
El Señor Jesús seguramente se sentó a la mitad o muy cerca de la cabecera de la mesa. ¿Por qué? Porque era aquel que servía. Sabemos por el relato de los evangelios que Juan se sentó, digamos de alguna manera, a su derecha. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron recostados, dice que él se pudo recostar sobre el pecho del Señor, cerca de su pecho, ¿sí? Que incluso pudo hablarle al Señor preguntándole quién iba a ser aquel que le iba a traicionar en el momento que lo anunció. Si has leído el pasaje de la Santa Cena, seguramente te acordás de eso. El lugar de atrás, el lugar de la izquierda, era considerado un lugar muy especial porque era el lugar de mayor confianza. Al que vos le vas a dar la espalda es tu hombre de confianza. Y muchos creen que ese lugar lo ocupó Judas, porque cuando él le habló de que tenía que hacer lo que tenía que hacer, que lo hiciera pronto, se lo dijo tan en secreto que los demás no escucharon. Y en el otro extremo de la mesa, del otro lado, seguramente el que estaba en el último lugar, que pudo hacerle señas a Juan, diciéndole, preguntá quién es el traidor, estaba Pedro. Pedro seguramente esa noche ocupó el último lugar. Y todo esto hizo que hubiera un ambiente de mucha competencia, de celos, un ambiente tenso entre ellos. Y el Señor Jesús otra vez le tiene que hablar acerca de qué significaba ser el primero. Y en medio de todo este ambiente vamos a Juan capítulo 13 para entender lo que hizo el Señor Jesús, para entender la cachetada que fue en el corazón de los discípulos lo que él hizo. Fíjense, versículo 3, Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que habían salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense qué interesante esto, porque el versículo 3 dice, sabiendo esto, que Dios le había dado todas las cosas en las manos, que ya estaba pronto a ser sacrificado, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una palangana, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos o a secarlos con la toalla que tenía en la cintura. Hermanos, si estudiamos un poquito el orden de la cena de la Pascua, esta era una cena que se practicaba año tras año, siglo tras siglo. Los discípulos sabían el orden y lo que venía una cosa tras de otra. Lo primero que sucedía después de que seguramente el Señor los retó, porque se peleaban por el lugar, fue comenzar la cena con una oración. Y la oración era sobre una copa, y era llamada la copa de bendición. Tomaba vino, se ponía en una copa, y esa copa la iban a compartir. Y esa copa decía unas palabras, aquel que era el anfitrión, aquel que era el que de alguna manera servía la cena. El Señor Jesús tenía esta función en esta cena. El Señor Jesús tomó la copa y dijo unas palabras así, gracias Señor porque nos das de la tierra el fruto de la vid. Y él tomaba de esa copa y la pasaba al resto. Después era colocada la copa otra vez en la cabecera de la mesa y sabían los discípulos lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Se iba a servir el cordero con las hierbas amargas. ¿Quién lo iba a repartir? El Señor Jesús. Iba a dar un bocado a cada uno. ¿Y qué tenía que hacer el Señor Jesús en ese momento? Levantarse de la mesa, tomar agua, ponerla en una palangana y, escuchen bien, lavarse sus manos para después repartir comida. Entonces sus discípulos, ¿qué pensaban en ese momento? Bueno, se levanta porque va a hacer lo que siempre se ha hecho, se va a lavar las manos, nos va a repartir la comida. Pero el Señor Jesús hizo algo muy distinto. Imagínense por un momento conmigo la impresión de los discípulos. Porque ellos de repente ven al Señor parándose, que se saca su manto, el manto del maestro, se lo saca. Y ve que toma una toalla, la toalla del siervo, que ninguno de ellos había querido lavar los pies. Y un detalle, los pies se lavaban porque como caminaban en caminos de tierra, los pies se ensuciaban, como estaban de alguna manera sus pies cerca del otro, como estaban ahí de esa manera, como quien dice, arrodillados o inclinados, postrados en esos almohadones, era necesario lavarse los pies. Nadie quiso. Y ven que el Señor se saca el manto, se pone la toalla, se la ata en la cintura, y no entienden nada. Ven que pone agua y piensan que se va a lavar las manos,
Y entonces no, el Señor en lugar de eso toma la palangana y se empieza a arrodillar frente a cada uno a lavar sus pies. Yo no sé ustedes, pero yo me imagino un silencio sepulcral. Yo me imagino, como quien dice muchas veces, no volaba una mosca. Quizás se miraban unos a otros y no entendían qué estaba pasando. Quizá no habían comido nada, pero si hubieran comido algo se le hubiera atragantado, porque no podían creer lo que estaba sucediendo. Algunos creen que el que está, al no haber un siervo, al no haber un esclavo, incluso era una tarea tan baja lavar los pies que si un esclavo se rehusaba a hacerlo, no había que obligarlo. Pero algunos creen, según la costumbre, el último en la mesa era el responsable. Por eso cuando el Señor Jesús llega a Pedro, Pedro se rehúsa. ¿Por qué? Porque estaba avergonzado. Él tendría que haber lavado los pies de los demás, pero como estaban con esos celos, con esa competencia, no lo quiso hacer. Y ahí tenemos al maestro, uno tras otro. Y podríamos escuchar el ruidito del agua cayendo en esa palangana, mojando esos pies, y él secándolos con su toalla. Y llegamos al versículo 12 del capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor aquí les dio una tremenda lección. Porque les dijo, hay que dejar de lado el orgullo. Hay que dejar de lado la competencia entre ustedes. Hay que dejar de lado pensar en nosotros mismos. Hay que pensar en los demás. Pensar en servir por amor los unos a los otros, como hemos escuchado. Yo creo que, no sé si alguno habrá quedado con lágrimas en los ojos, con los ojos llorosos. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado tuviéramos la oportunidad de estar en ese aposento alto, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos querido saltar de nuestro lugar para lavarle los pies al Señor, sí o no? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos poder hacer eso? Salir de nuestro lugar y lavarle los pies, tener el privilegio de lavar los pies de nuestro Señor. Pero muchas veces no entendemos que lavar los pies de nuestro Señor es lavar los pies de nuestros hermanos. Dios quiere que hagamos eso. Él nos dejó ese ejemplo. Para que como Él hizo con nosotros, nosotros también hagamos con nuestros hermanos. Dice el punto 6, después de lavar los pies, ¿qué dijo Jesús? Bueno, que debemos servirnos, obviamente, unos a otros como Él nos sirvió. ¿Y cómo nos sirvió? Bueno, con amor y con humildad. Él hizo esto por amor y lo hizo con humildad. Hermanos, hoy en día hay muchos que cuando se presentan en iglesias, se presentan como siervos del Señor. Y lo menos que vemos cuando se suben quizá a la plataforma o toman un micrófono, lo menos que vemos es humildad. Que Dios nos ayude a que nuestro servicio sea por amor y por humildad, y con humildad, perdón. Por amor, motivados por el amor y mediante la humildad. Que la humildad sea algo que sea un distintivo. No servimos para sacarnos cartel, no servimos para que nos vea el pastor, no servimos para resaltar o ganar un lugar de privilegio con respecto a nuestros hermanos. No, no, no. Servimos por amor y en humildad. Y de eso nos habla Filipenses. Ahora sí, Cristian, ponemos la próxima proyección, por favor. Filipenses capítulo 2, 5 al 8, lo leemos, lo tenemos en la pantalla. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremendo, ¿no? Porque nos habla de la actitud de Cristo, la actitud que debemos imitar. Fíjense lo que está resaltado ahí. No estimó. En primer lugar, no debemos estimarnos, ¿sí? No debemos estimarnos. Si pensamos en Juan capítulo 13, que leímos recién, Él no estimó su manto de maestro. Muchos de nosotros queremos tener solamente el manto de maestro y no ponernos la toalla del siervo.
Y Dios nos anima, nos alienta a ponernos la toalla del siervo y no tanto pensar en tener el manto del maestro. Él no estimó que era el maestro, no estimó que era Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo algo, se despojó a sí mismo. Y hermanos, despojémonos, que Dios nos ayude a despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestro egoísmo, y tomemos forma de siervo. Tomemos voluntariamente frente al Señor esta posibilidad, esta oportunidad que nos da de ser siervos de Dios y siervos de mis hermanos. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús no solamente murió, sino que sufrió la peor muerte. Y Él fue obediente. Quizá Dios no me está pidiendo que vaya a una cruz real, una cruz de madera, una cruz donde mi cuerpo va a sufrir. Pero sí me está pidiendo que sea obediente en sacrificar mi ego, mi yo, por el bien de mis hermanos. De crucificar mi orgullo, de crucificar mi egoísmo. Hoy vivimos en una sociedad que es así, egoísta, orgullosa, donde solamente pienso en mí mismo. Dios nos alienta, nos anima, nos ofrece vivir una vida distinta. Y contrario a lo que piensa el mundo, sacrificándome y viviendo para otros, es cuando realmente encuentro la verdadera realización, la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque estoy siendo obediente a mi Señor. Que Dios nos ayude con esto. Parte 4 nos explica lo propio. Vamos a la siguiente, que nos dice una más. Una pregunta, no sé si puedo hacerla ahora o después. Dice ahí, Filipenses 2, 3 y 4, nada. Perdón. Dice Filipenses 2, 3 al 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como su él. ¿Qué nos está diciendo acá? Según el punto 8 que tenemos en el apunte, ¿cómo debemos servir? ¿Cómo debemos ser siervos? Bueno, repetimos, y con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual mirando por lo de los otros. Y esto atenta en cuanto a nuestro orgullo y va en contra de nuestro egoísmo. Y qué bárbaro, ¿no? Porque esta misma foto nos va mostrando una muchacha joven que quizás renuncia a su tiempo, renuncia a cruzar rápido la calle, quizás, apurada, pero toma el tiempo para ayudar a una ancianita que quizás necesita a alguien que le ayude a poder cruzar una calle. Un ejemplo muy común, un ejemplo quizá muy trillado, pero que nos relata cómo a veces debemos renunciar y vestirnos de humildad, pensar en el otro y no pensar tanto en nosotros mismos y servir de esa manera, sirviéndonos los unos a los otros. En el apunte tenemos un alto y dice, apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses de los otros. Y eso queda como tarea, queda como un deber para hacer, no para nosotros, no para rendirnos cuenta de eso, sino con el Señor. Que podamos meditar, que podamos reflexionar, cómo estoy sirviendo a otros, cómo estoy velando por lo que otros necesitan, lo estoy haciendo. Quizá esta pandemia ha hecho tanto efecto sobre mí, que me he encerrado tanto que solo pienso en lo que me pasa, lo que necesito. Que Dios nos ayude a que esto no suceda con nosotros, que no nos encerremos en nosotros, al contrario, pensemos en otros en medio de esto. Y sobre la parte 9 que tenemos ahí en el apunte, yo me anoté y me gustaría que ustedes lo anoten, está la próxima diapositiva que dice el mayor servicio. ¿Cuál es el mayor servicio? Lo ponemos, Cristian, si podés, por favor. ¿Cuál es el mayor servicio que podemos dar a alguien? Bueno, lo tenemos ahí, el mayor servicio. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4:5. Predicar a Jesús es el mayor servicio que puedo hacer a alguien, ¿sí?
predicar de Jesús. No predicarme a mí mismo, no promoverme a mí mismo, sino promover a Jesús, hablar de Jesús, proclamar a Jesús. Que Dios nos ayude a esto también, a ser valientes, a ser intencionales, a orar por oportunidades para que podamos a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, a nuestros vecinos, a nuestros amigos que no conocen aún a Cristo, predicarles, entender que el mayor servicio que podemos hacer a alguien es predicar el Evangelio. ¿Queremos servir a la comunidad? Perfecto. Pero lo primero tiene que ser, el mayor servicio es predicar. Dice 2 Corintios 6:3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué significa esto? ¿De qué nos habla esto? De que ellos buscaban no ser de tropiezo a un hermano. No querían ser de tropiezo a alguien, no querían de alguna manera frenar la obra de Dios por algo que ellos hicieran, ¿sí? No dar que hablar, ¿sí? Para poder servir a otros. Y hay otro texto más que va a aparecer en la próxima, que nos habla acerca de otra manera de servir. Perdón, Nacho. Sí, decime. Rusber tiene una pregunta. Levantó su Dale. mano. Perfecto, dale. Sí, pastor, buenas noches. Mi pregunta Buenas noches, era, Rubén. en la palabra despojo, bueno, yo siempre he escuchado que es vaciar, no sé si es real, escuché una enseñanza y no entendía si Jesús se despojó de toda su divinidad o solo de una parte nada más. Eso es lo que siempre me ha motivado y no he llegado a comprender, ¿no? Bien. Bien, Rubén. Mirá, esa es una pregunta que ha causado mucho debate, incluso en cuanto a los teólogos, ¿no? Es una pregunta muy teológica, que hay incluso una doctrina que se llama la doctrina del vaciamiento, o se conoce como la doctrina de la kenosis, ¿sí? Porque esa es la palabra ahí, kenosis, que habla acerca de un vaciarse. Yo creo, sinceramente, que lo que hizo Jesús fue, ¿en qué sentido se despojó, se vació? No de que Dios dejó de ser Dios, porque si no, Él no pudo haber ido a la cruz y morir por nosotros, porque en realidad no servía que fuera simplemente un humano, sino tenía que ser Dios mismo, sin pecado, el que moría en la cruz por nosotros, para hacer la obra redentora, ¿no? Pero yo creo que eso nos habla más que nada ahí, ese pasaje de Filipenses capítulo 2, de que Él decidió voluntariamente dejar de lado, cuando habla de despojarse, dejar de lado atributos que eran inherentes o que eran propios de la deidad. No vemos al Señor Jesucristo con su omnipresencia, porque Él no estaba en todo lugar. No vemos al Señor Jesús, cuidado con lo que voy a decir ahora, quizá a mí me da la idea de que si bien Él podía saber todas las cosas, yo creo que por lo que de alguna manera los evangelios nos muestran, y esto es algo muy personal, Jesús no usó de su omnisciencia en todo tiempo, porque Él buscaba depender del Padre. Y Él cada mañana, lo vemos en los relatos en los evangelios vez tras vez, que Él buscaba en oración de mañana muy temprano saber qué era lo que el Padre quería que hiciera cada día, y qué es lo que el Padre le iba a revelar. Obviamente que esto es muy personal, y obviamente que hay momentos en donde Él usaba así de su omnisciencia, lo vemos por ejemplo en Juan capítulo 2, donde dice que muchos se acercaban y le seguían, pero Él no se fiaba de nadie porque sabía lo que había en el corazón del hombre, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay momentos en que vemos al Señor Jesús conociendo todas las cosas y hay momentos en que no. ¿Eso hacía que dejara de ser Dios? No. Él era Dios, pero por momentos, mientras estuvo en su encarnación, decidió ciertos atributos no usarlos. No sé, Rubén, si te ayuda lo que te acabo de responder. Gracias, muchas gracias. Dale. Bueno, estábamos entonces en este otro punto. ¿Qué otra característica muestra un siervo? Bueno, dice ahí, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí Pablo está mostrando en 2 Corintios el corazón de pastor que tenía, porque de alguna manera su corazón de servicio, su corazón de velar por los demás y por las necesidades de los demás, hacía que él se sintiera así. Pablo lo está mostrando como un sentir genuino, sincero de su corazón, que él obviamente quizás
físicamente no se iba a enfermar si otro se enfermaba, pero era como que él tenía la capacidad dada por Dios, por el amor que sentía y por la obediencia que quería tener hacia el Señor en el hecho del servicio, de que él se dolía con aquel que estaba enfermo, y de alguna manera él transitaba con este hermano enfermo su enfermedad. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Se indignaba cuando a un hermano u otra persona ponía tropiezo al crecimiento de un creyente. ¿Por qué? Porque él quería servir a sus hermanos, que ellos crecieran, ¿sí? Y no ser él como muchas veces vemos también a veces lamentablemente en la iglesia de Cristo, que lideran y que empiezan a crecer de más, de alguna manera lo que los líderes lleguen más lejos de donde él puede llegar. Dios no quiere esto, sino por el contrario que podamos impulsar, hacer crecer, llevar, como dice Pablo también, a la estatura de Cristo a todo hombre, ¿sí? Promover a mi hermano. Después tenemos otro título ahí que dice, no es fácil, pero vale la pena. No es fácil servir a otros. Yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta. No nos surge naturalmente. Por eso es algo sobrenatural, es algo que viene de Dios. Y dice ahí, hay un costo para servir a otros. Fíjense el texto, 2 Corintios 9:6. Hay uno que está faltando ahí. Vamos a leer primero 2 Corintios 6 y después vemos del 9. Lo buscamos, si me acompaña ahí en su Biblia, 2 Corintios capítulo 6, versículo 4 al 8. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Que había un costo. Hay un costo muy grande para el servicio, y que muchas veces ellos pasaron, como dice, angustia, necesidades, cárceles, todo por causa del Evangelio, azotes, pero que también trataron de dar lo mejor, bondad en el Espíritu Santo, amor sincero, y aunque fueran tratados, como dice ahí, como engañadores, diciendo la verdad. ¿Qué me está diciendo esto? Que va a haber que sacrificarse. Si quiero servir a un hermano, si quiero servir a Cristo, va a haber que hacer sacrificios, va a haber que renunciar, incluso soportar que me malinterpreten, como pasaba con Pablo. Y el versículo ahora que tenemos ahí en pantalla, dale un clic más para ver la imagen, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también se llegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una proporcionalidad entre lo que yo siembro, en lo que sacrifico y doy, a lo que voy a recibir como recompensa, lo que voy a tener como fruto. Debemos sembrar abundantemente, sembrar para el Señor. Ya tenemos que terminar, pero me quedan 2 plaquitas más, nada más, y ya vamos cerrando con este tema. Dale una más, Cristian, por favor. Una promesa del Señor. Dale la anterior. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, cuando servimos a otro hermano, Dios no lo olvida. El hombre se puede olvidar, nuestro hermano se puede olvidar de que hicimos algo por él, pero el Señor no se olvida. No se olvida y eso lo va a recompensar. ¿Cuándo? Cuando nuestro trabajo fue por amor, habiéndolo hecho en el nombre de Él. Y quiero mostrarles una imagen, la última, dale la próxima. Este hombre se llamó Jim Elliot, fue un misionero. Capaz que alguno de ustedes ha escuchado su historia, ha escuchado acerca de él. Él junto con 4 hombres más, él era de Estados Unidos, viajaron a la selva de Colombia para ganar a los Guaraníes, o llamados los famosos Aucas, que era una tribu muy violenta, que se asesinaban entre ellos, y ellos quisieron ganarles para Cristo.
Muchos pensaban que estaban locos, le decían no hagan eso. Obviamente los 5 al final murieron a mano de esos indios, pero finalmente de esa matanza surgió un gran movimiento misionero. Incluso en esa selva donde ellos estuvieron hoy en día funcionan muchas iglesias. Y él dijo así cuando le decían no gastes tu vida de esta manera, dijo, no es un necio quien pierde lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Tremenda esta frase. No es necedad perder lo que no podemos guardar. Perder nuestra vida, no la podemos guardar. No podemos guardar nuestro tiempo, nuestras energías. Se van a ir. Pero qué lindo es perderlas para ganar lo que no se puede perder, que son justamente las almas, las bendiciones eternas de haber servido al Señor Jesús a través de mis hermanos. El tiempo ha avanzado, tenemos que dejar por acá. Quizá la próxima podamos retomar esta última parte del servicio, pero nos vamos con este desafío. Pensar en cómo, y ahí tenemos una lista en los apuntes, cómo podemos servir, haciendo qué tipo de cosas podemos servir a nuestros hermanos. Que el Señor me ha puesto en la mano para poder ser de ánimo, de bendición a otros. Cristian. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Dejamos la última pregunta ahí para Jessica. Y gracias también por el tiempo, una vez más, Nacho. Y después le vamos a pedir a nuestro hermano Adolfo si nos puede guiar en oración, así cerramos, ¿sí? Jessica. Buenas noches, pastor. Bueno, primero que nada agradecerles por estas enseñanzas que están siendo de mucha bendición, creo que para todos. Y quería compartir algo con ustedes nada más. No es una pregunta en sí, pero darle las gracias porque desde la semana pasada que estamos llevando el curso, ya el Señor viene trabajando en mi vida, ¿no? Y a veces es fácil, bueno, yo que siempre digo que, Señor, te voy a servir, Señor, ¿no? Y hago lo que puedo en las posibilidades que tengo, pero una de las cosas que he estado aprendiendo durante esta semana que ha pasado es acerca del amor, del servicio, y en 1 de Juan 4:21 dice así, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, y el libro 1 de Juan básicamente habla del amor a Dios y el amor a los hermanos, ¿no? Pero me pasó algo que tal vez nunca me había pasado antes, en el sentido de que, por ejemplo, mi corazón o mi disposición a servir siempre ha estado allí, pero ahora que me encuentro delicada de salud y en el que he ofrecido mi ayuda a muchas personas, cuesta mucho más a veces servir cuando uno está enfermo, ¿no? O cuando uno está pasando por problemas personales o por luchas o por cosas o por situaciones, ¿no? Difíciles y entonces te toca servir, te toca ayudar a otros o aun cuando las personas que tú has ayudado te lastiman o te ofenden o aun cuando tu enemigo te está ahí machacando, ¿no? Entonces, es más difícil amar en esos momentos, ¿no? Entonces, cuando leí este versículo, el que ama a Dios, ame también a su hermano, y que era un mandamiento del Señor, entonces entendí de que este mandamiento es independientemente de mis circunstancias, o si yo me siento gozosa o no, o si yo me siento fuerte o no. No, entendí de que era mandamiento del Señor el amar a nuestros hermanos y aún como Jesús dijo, ¿no? Amar a nuestros enemigos. Entonces en esta semana me he sentido un poco triste, un poco abatida, pero el Señor nuevamente enseñándome a través de su palabra qué es lo que debía hacer, ¿no? Y cómo yo podía demostrarle amor a mi hermano, a mi hermana, pues la única manera que encontré era sirviéndoles, haciéndoles el bien, ¿no? Y aún pagándoles con bien el mal que me hacían, ¿no? Aún sea mi hermano, mi enemigo o cualquier persona, ¿no? Y independientemente de mis circunstancias. Y bueno, yo no soy de quejarme o decir, ay, me siento mal, ¿no? Porque esas cosas yo me las reservo generalmente para Dios y en mi oración y ahí derramo mi corazón con Él.
pero sí he experimentado en estas semanas momentos a veces de mucho agotamiento físico, cansancio, dolor, a veces un poco de desesperación, ¿no? Por no poder salirme de lo que me tiene, ¿no? Retenida, por decirlo así, ¿no? Pero entendiendo de que Dios me ha colocado en el lugar que me encuentro en estos momentos y la situación en la que me encuentro, bueno, hallé este mandamiento, ¿no? Y no es que no lo haya leído antes, pero se hizo más real en mi vida estando en un momento de sufrimiento y en un momento de dolor físico, emocional, en todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces, yo quería, bueno, ser de ánimo para ustedes, perdón que me quiebre un poco por la voz, pero quería pedirle sus oraciones, ¿no? Para que poder seguir fortaleciéndome en la palabra del Señor y como decía el pastor, en los momentos que más nos sentimos débiles o en los momentos que sentimos que quizás el Señor no nos está escuchando o que hemos hecho cosas o pensado cosas que no son correctas, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios, porque Él nos entiende, ¿no? Y no hay nadie más en este mundo que nos va a entender como Él lo hace y que nos va a brindar su amor, su seguridad, su confianza y como dijo el pastor, que nosotros ya tenemos la victoria y que hemos vencido, ¿no? Y aferrarnos a esas promesas hace que cualquier sufrimiento, cualquier dificultad que podemos estar atravesando, la superemos porque sabemos que tenemos la victoria y que el momento en que nosotros estamos pasando o estamos atravesando van a pasar, va a pasar. Y es donde el Señor está forjando nuestro carácter y nuestra madurez cristiana. Así que les animo, hermanos, sea cual sea la situación que estén pasando, fijar nuestros ojos en Cristo, mirarlo a Él, alabarle a Él, agradecerle a Él porque Él está haciendo su obra en nosotros. Que muchas bendiciones, mis amados hermanos, y les agradezco de todo corazón por anticipado sus oraciones. Gracias. Amén. Muy bien, muchas gracias, Delcy, por compartir. Muy bien, hermanos. ¿Puedo hacer una, Cristian? ¿Una pregunta? Sí, Sí. sí, lo voy a llevar al principio de la hora, más o menos, cuando hablaba con respecto a lo del amor. Y mi duda es porque el amor debe ser desinteresado, ¿verdad? Y muchas veces cuando nosotros damos una mano a alguien por algún problema que tengan o qué sé yo, por ahí te encontrás a uno tirado con el auto en la calle y le das una mano para solucionar su problema. Siempre esta persona trata de resarcirte con una ayuda económica o con alguna otra cuestión material, digamos. ¿Cuál sería nuestra postura en este caso? Pues yo siempre trato de negar la ayuda porque lo hago desinteresadamente y bueno, por amor, ¿no? Porque es lo que el Señor me enseña. Pero se torna insistente y yo siento que esa actitud de parte de la gente me sirve de tropiezo para servirle a Dios, ¿no? Porque siento que ya no lo estoy haciendo por amor al Señor, sino por un resarcimiento económico. Tu pregunta, Tilio, es qué hacer en esos casos, básicamente. Sí, ¿cuál sería la postura nuestra en ese caso? Sí. Obviamente que nuestro servicio tiene que ser desinteresado, ¿no? Uno en el corazón se conoce, ¿verdad, Tilio? Si yo lo estoy Sí. haciendo no esperando nada a cambio, o si yo lo hago sabiendo que, bueno, esa persona después me va a poder devolver un favor o algo así. Mientras vos decías eso, yo me acuerdo justo me vino a la mente, yo tengo un amigo y compañero en el ministerio que Cristian conoce muy bien también, se llama Roque, capaz que alguno lo conoce, pero él me contaba una vez una historia de su abuela. Ellos vivían en un lugar bastante pobre y la abuela, a pesar de que no tenía mucho, ayudaba mucho a una familia, que era una señora que era madre soltera, con sus hijos, y no tenía mucho esa señora, y a pesar de eso, esa señora cuando cobraba su jubilación, buscaba ayudarle eso, y Roque, este amigo, que en ese entonces era un niño, decía, abuela, hasta medio con bronca, ¿no? Porque sabía que su abuela no tenía mucho, pero que parte de lo que un poco de su abuela tenía se lo daba a esta familia para ayudarla a esa señora que le costaba conseguir trabajo, que trabajaba muchas horas y no sabía hacer mucha cosa. Y dice, abuela, ¿pero por qué la ayudas? Dice, si ellos no te pueden devolver nada.
Entonces la abuela lo miró y le dice, y hasta el día de hoy, ¿no? Él hoy tiene más de 50 años y se acuerda de eso que la abuela le dijo, justamente por eso, mi amor, porque no me lo pueden devolver, por eso lo hago. Y creo que eso tiene que ser lo que nos debe mover, no esperar que me lo devuelvan. Nuestro corazón a veces no hace esa trampita. Ante la existencia, como vos me decís, mirá, yo creo que vos tendrías que plantear directamente, decir, mirá, yo lo hice sin esperar nada a cambio. Yo he visto como algunos a veces usan hasta la frase, mira, a mí ya me lo devolvieron, lo que te di ya me lo devolvieron desde el cielo, ya el Señor me lo pagó, ya recibí, viste como cuando, no sé si vos has leído la historia de José, cuando sus hermanos le pagaban la plata por el trigo y le decían, y obviamente José no aceptaba el dinero y se los ponía de vuelta en las bolsas de ellos, no sé si te acordás de esa historia. Sí, sí, Ellos recuerdo. decían, acá traemos la plata de vuelta, y dice, no me den plata porque yo ya recibí el pago. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Mira, el Señor ya me pagó por el servicio que te hice. Y obviamente no nos pagó dinero, pero nos pagó la satisfacción, nos llena en el corazón, nos bendice de otra manera, pero el Señor lo hace. Entonces, hacerle entender a ese hermano o a esa persona que no hace falta, que Dios ya nos pagó el bien que hicimos, no hace falta. Y cuidar nuestro corazón de que lo hacemos realmente para el Señor, que ve todo y que premia, como escuchábamos antes también, ¿no? Las intenciones, las motivaciones del corazón, de que lo hacemos no por interés, sino simplemente por el hecho de servir y saber de que el Señor se agrada en eso, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, Atilio. Bueno, gracias. Muchas Nada, gracias. Sí, Lourdes. Quería compartir también un poquitito. Yo soy modista y trabajo haciendo las túnicas para la escuela Yo y soy también modelo. para los festivales, modista. ¿Vos sos qué? Vos sos sastre, desastre. Y también quería compartir un poquitito sobre esto de poder tener esta satisfacción, ¿no? De poder ayudar a quien no tiene. Y en mi trabajo siempre digo que fue Dios quien abrió esa puerta en mi vida, y mi compromiso fue ese, poder tener ese discernimiento hacia aquella familia que no puede cubrir ese costo, quizás necesita la túnica, o quizás su niño está en el festival y no puede pagar el costo de ese trajecito, y le he pedido a Dios que me dé sabiduría, discernimiento para poder ayudar, y ya llevo 20 años en ese trabajo, y es una satisfacción poder dar. Me pongo un poquito en complot con las maestras, ¿no? De que me informen, de que hagan llegar ese trajecito o esa túnica sin que el papá sepa que lo estoy dando, porque no es mi interés que me lo pague. No es mi interés hacerle sentir mal tampoco por recibir eso que no me lo puede pagar. Entonces, mi interés es que sepa que alguien les hizo llegar y que fue la mano de Dios que tocó el corazón, tanto el mío como el de la maestra, de hacerme saber quién es, y las alegrías que he recibido, las lágrimas que hemos tenido, no tiene precio, es el mejor precio. Eso quería compartir. Bien, qué lindo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y ciertamente, antes de orar, Adolfo, recordar, no es de tontos dar lo que no podemos retener. Gente desperdicia su vida. No es de tontos servir, ¿sí? Y ganar lo que no puede perecer, no solamente aquellas almas que van a ser alcanzadas para Cristo o aquellas almas que van a ser edificadas, sino también el gozo de poder traerle alegría al Señor, ¿no? Así que oramos y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes. Dios mediante, si todo sale bien. Yo en lo personal, desde Tucumán, voy a andar viajando a Argentina para el casamiento de un hermano. Voy a ir a casarlo, así me saco todos los clavos, todas las broncas que me hizo pasar, tomá, lo caso. No, mentira. Pero pedir desde ahí oración por el viaje, ¿sí? Y bueno, nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Adolfo. Bueno, hermano Cristian, muchas gracias por este estudio, por este programa, y el hermano pastor Ignacio por tremenda enseñanza. Muchas gracias por el privilegio de poder contar con
su enseñanza en esta noche. Y hermanos, Dios los bendiga a todos. Un saludo aquí desde Costa Rica. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu amor demostrado con esa sangre preciosa para salvarnos, Señor. Sabemos que no merecíamos ese perdón. Teníamos que ir nosotros al castigo eterno, pero por esa sangre tuya derramada, fuiste que nos salvaste, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos convenció de pecado. Sabemos, Señor, que hay personas, hay familiares, hay hermanos, hay amigos que nosotros quisiéramos y queremos, pedimos por ellos para que te conozcan, Señor, y tú puedas salvarlos, Padre. Te pedimos que tengan misericordia. Ayúdanos y guíanos para nosotros ser ejemplo de palabra y de hechos, como nos decía ahora el hermano pastor, Señor. Ayúdanos porque, Señor, esa pelea, esa guerra que tenemos diaria, día a día, Señor, a veces la perdemos. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos para que cada día podamos mejorar. Bendice a cada hermano que está aquí, a cada hermano. Y te pido muy especialmente por la hermana Jessica, que ha abierto su corazón. Te pido que tú le fortalezcas, sabiendo que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro amigo, tú eres todo, Señor. Permite que ella pueda sentir eso siempre. Yo sé que ella sabe que tú le amas, yo sé, pero permite que ella siempre pueda recordarlo y tenerlo presente, igual que todos los hermanos. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de acá, de lo que estamos, porque todos somos iguales delante de ti. Bendícenos y guárdanos. Guarda a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Padre. Bendícenos a todos. Te lo pedimos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Adolfo. Recordamos entonces el versículo de memorización, Gálatas 5:13. 5:13. La lectura desde el Salmo 25 al 31. 31. Bueno, y muy bien, las tareas, la verdad que la gran mayoría, tal vez el resto lo haya hecho también, por lo menos a mí no me informaron, pero vamos arriba, se puede, ¿verdad? Señor les bendiga y estamos en contacto y a las órdenes.